Vamos a continuar con esta segunda conferencia y para lo cual está con nosotros la doctora María Angélica Benavides Casals. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora y magíster en Derecho por la Universidad de Saarbrücken en Alemania, diplomada en Derecho Europeo con mención en Derechos Humanos. Ha sido directora de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional entre los años 2019 y 2024, docente del Diplomado en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha sido par evaluadora institucional de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, abogada integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema desde el año 2021, también miembro del claustro doctoral de la Universidad Central de Chile y directora del Magíster en Derecho Público de esa misma universidad. También profesora de Derecho Internacional Público en pregrado y de Derechos Fundamentales en el doctorado de la Universidad Central. Pero también debo mencionar que la doctora María Angélica Benavides es miembro de la Red Internacional de Investigación sobre Justicia, Democracia y Paz, y también integrante del comité editorial de la revista Ius Comitialis, que es una revista editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin más preámbulo, yo le cedo el uso de la voz a la doctora Angélica Benavides, y no se preocupe, doctora, si no se puede encender la cámara, la escuchamos con mucha atención, estimada doctora. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez. Primero que nada, agradecer la invitación del profesor a esta actividad, que como él señaló, es la segunda del ciclo de conferencias sobre justicia, democracia y de la Red Internacional de Investigación sobre Justicia, de la que amablemente el doctor ya hace algún tiempo me invitó a formar parte, así como del comité editorial de la revista. Muchísimas gracias y les quiero pedir disculpas por este inconveniente tecnológico. No pude conectarme por el computador, no sé por qué, como en la época de la pandemia, ¿se acuerdan que nos pasaban estas cosas? Pero por último estoy conectada desde el celular y ojalá que en algún momento pueda conectarme con la cámara, pero si no, lo importante es la palabra. Así que muchísimas gracias, doctor, y voy a dar inicio entonces a esta pequeña exposición. ¿Qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? Yo me imagino que hay estudiantes entre los auditores, entre el público que nos acompaña, y está pensada básicamente para ellos esta exposición. ¿Sobre qué quiero comentar? Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la opinión consultiva 35 de este año 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No pretendo, y no podría ser así, agotar el tema ni mucho menos, sino que simplemente voy a aportar algunos datos y antecedentes para reflexiones futuras y presentes que ya se están dando con gran asiduidad sobre este tema a raíz de la opinión consultiva relativa al cuidado del medio ambiente. Esta opinión consultiva fue realizada por Chile y por Colombia. Y el tema central es la emergencia climática y los derechos humanos. Es una opinión consultiva que demoró 2 años en ver la luz. No es un tiempo extraño en la práctica del sistema interamericano, y también da cuenta un poco este tiempo utilizado por la propia Corte de la rigurosidad con que toma esta labor. No solo por las reflexiones y estudios que ella misma tiene que hacer, sino por la participación que se entrega a distintos actores en el desarrollo de esta opinión consultiva. El objetivo de esta opinión consultiva 35 era la de esclarecer los alcances de las obligaciones estatales en el marco de la crisis climática que vive el mundo. En el caso de Chile, que era uno de los 2 solicitantes de esta opinión, es relevante atendido que el país cuenta con una muy robusta institucionalidad y regulación en materia medioambiental. Sin embargo, al parecer, los desafíos que impondría la crisis climática parecen ir más allá de los esfuerzos actuales y demandan reflexiones sobre los pasos futuros que deben dar los estados.
Hay también que agregar que esta no es la primera opinión consultiva que la Corte entrega relacionada con el medio ambiente. Ya el año 2017 se había dado la opinión consultiva número 23, que había abordado el tema del medio ambiente en relación a ciertos derechos regulados en la Carta, en la Convención Interamericana, perdón. Previo a abordar la opinión consultiva y cuáles son los elementos que la Corte utilizó y cuáles son las conclusiones a las que arribó, yo quiero señalar algo que siempre lo digo cuando tengo oportunidad. El mundo se está enfrentando hoy a una crisis futura. Estamos a puertas de una crisis futura de una envergadura que nosotros no hemos logrado dilucidar en sus reales dimensiones y consecuencias. Cuando los estados se organizaron en una sociedad de las características que actualmente tenemos y que las aglutinaron en torno a Naciones Unidas con el propósito de mantener la paz y la seguridad post Segunda Guerra Mundial, se estructuraron en una organización y un cúmulo de normas jurídicas que derivan de la Carta de Naciones Unidas, que pretendían en el fondo abordar y hacer frente a lo que constituyó una crisis planetaria, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Atendido a qué? A la capacidad armamentística que existía en el mundo, a la capacidad de destrucción que los países podían desplegar y, por lo tanto, generar daños irreparables. Un ejemplo de ello fue la bomba atómica. Soy de aquellas que sostiene que este mundo durante la Guerra Fría tuvo armamento para eliminar grandes partes de la población mundial hartas veces, y eso no sucedió. Y eso no sucedió porque la organización que los estados se dieron, que puede tener muchos defectos, pero no soy de aquellas que sostiene que esta Organización de Naciones Unidas y todo lo que se creó a su alrededor y se dictó a su alrededor es una organización ineficiente. Al contrario, no conocimos una nueva guerra como la Segunda Guerra Mundial a través de la prohibición del uso de la fuerza y la mantención de la paz y la seguridad mediante las estructuras de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que esa estructura, que ahora puede ser discutible, es una estructura que dio sus frutos en un mundo que lo necesitaba y que ese mundo estaba necesitado de una organización, de una estructura y de una regulación jurídica vinculante para los estados, como lo fue la prohibición del uso de la fuerza, que diera frente a este problema de supervivencia al que nos podíamos enfrentar a raíz de lo acaecido en la Segunda Guerra Mundial y de la capacidad armamentística de los estados. Yo creo que actualmente nos encontramos a puertas del inicio de una crisis de dimensiones parecidas, es decir, de una crisis que puede también ser de sobrevivencia para la humanidad, y si no la humanidad en su conjunto, sí a grandes extensiones de destrucción de grandes extensiones de territorio y, por supuesto, lo que significa también para la vida de miles de millones de personas. Y esta crisis que tenemos a puertas y que no hemos dimensionado es precisamente la crisis medioambiental. Creo que estamos en una crisis mutatis mutandis, como una crisis a la que nos podría haber llevado una sociedad internacional sin la regulación de la prohibición del uso de la fuerza. Lo que sí creo es que las estructuras internacionales actuales no están hechas para dar respuesta a esta nueva crisis, ¿no? Ahora, dicho eso, vamos a comenzar Entonces, lo que quiero dejar como inquietud es que sostengo que la crisis climática existe y es una crisis que puede conducirnos a grados insospechados de destrucción, tanto de territorios como de vidas humanas. Y que es esta, como decía, esta crisis medioambiental. Ahora, la opinión consultiva sobre la que me voy a referir, emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este año 2025, está fresquita, es una opinión muy sólida en cuanto a sus fundamentos fácticos y teóricos. Sin embargo,
como voy a poner de relieve hacia el final de la exposición, yo estoy segura que esta opinión consultiva va a abrir algunos flancos de discusión en torno a sus efectos, es decir, cuáles son los efectos vinculantes de la opinión consultiva atendida a la naturaleza de las opiniones consultivas que no son sentencias, y también, en segundo lugar, debido a las conclusiones, algunas conclusiones que la opinión consultiva aborda y que yo estoy segura que van a ser objeto de una gran cantidad de discusión por parte de la academia. ¿Cuáles fueron las preguntas a las que la Corte Interamericana, producto de esta solicitud de opinión consultiva por parte de Chile y Colombia, se vio enfrentada? Las preguntas fueron reescritas por parte de la Corte y son 3. En algunas partes de estas 3 preguntas me voy a permitir leer, si es que encuentro aquí acá está. ¿Cuáles fueron las preguntas? La primera pregunta que la Corte tuvo que contestar y a la que se abocó fue ¿cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones estatales para hacer efectivos los derechos sustantivos, tales como la vida, la salud, la integridad, la vida privada, el agua, la alimentación, el trabajo, el derecho a gozar en un ambiente sano, frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática? La segunda pregunta, es decir, una pregunta que tiene que ver con la afectación probable de la crisis medioambiental a algunos derechos sustantivos. La segunda pregunta era cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones estatales en relación a ciertos derechos de procedimiento. A esto nos referimos y la Corte se refiere a procesos, a derechos tales como información, participación, acceso a la justicia, en el contexto de la emergencia climática. Y la tercera pregunta fue cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de los estados que tienen que ver con el elemento de no discriminación en relación a determinados grupos de especial vulnerabilidad, como los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, adultos mayores, etc. Entonces, si uno pudiese resumir en alguna expresión cuál es la pregunta central que aborda esta opinión consultiva, la pregunta sería ¿cuáles son las obligaciones y el alcance de esas obligaciones estatales en relación a la protección de los derechos contenidos en la Carta de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? La Corte, y hay que decirlo, y yo invito a todos los estudiantes que están presentes a que se entusiasmen a leer esta opinión consultiva. La verdad es que la opinión consultiva tiene una primera parte de un análisis fáctico fabuloso sobre el alcance del cambio climático y el efecto del cambio climático. La Corte parte señalando que existen 3 elementos relativos a esta crisis medioambiental. Está el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. La Corte señala que esta crisis climática, que no es lo mismo que el cambio climático, que la pérdida de diversidad o la contaminación, como dije, sino que estos son 3 elementos de la crisis que aborda la Corte Interamericana. Y esta crisis, muy resumidamente, está definida por la generación de acciones, la existencia de acciones tanto de la naturaleza como del hombre, que afectan el medio ambiente y la biodiversidad. Y que estas acciones o situaciones actos de la naturaleza pueden ser exacerbados por la actuación del hombre. ¿Cuáles son estas acciones del hombre? La Corte, por ejemplo, señala que las actividades que derivan del consumo, quema de combustibles fósiles, es uno de los actos del hombre que afecta y exacerba los efectos del cambio climático. Porque uno podría sostener que el cambio climático es una invención. La verdad que el cambio climático es algo que ha existido desde que el mundo es mundo. Yo siempre le digo
a mis alumnos o cuando participo en foros sobre este tema, que todos hemos visto las películas sobre, por ejemplo, la era del hielo, donde uno ve ahí a estos personajes que se pasean por un mundo que está cambiando y se está congelando. Bueno, eso es parte del mundo, ¿no? De la historia del mundo, de la vida del mundo como planeta. Pero la verdad es que la Corte llega a conclusiones que son esperables, que este cambio climático es exacerbado producto de acciones del hombre. Uno de ellos es la quema de combustibles fósiles. Otro es también los cambios en el uso del suelo. Los drásticos cambios en el uso del suelo producen, por ejemplo, desertificación. También, ¿cuál es la gestión de los residuos sólidos que los estados utilizan para el manejo de estos residuos, valga la redundancia? Esos son algunos de los actos del hombre que la Corte aborda como aquellos que colaboran y exacerban esta crisis climática. La Corte señala también que esto genera un aumento de los gases con efecto invernadero, producto de la industrialización. Es decir, aquí la Corte une la opción internacional por un modelo de producción con la crisis climática. Yo creo que eso también va a dar algunos elementos a discusión ahora y en el futuro cuando se estudie esta opinión consultiva. La Corte señala que los efectos de estas acciones del hombre que producen estos gases, efecto invernadero, y por lo tanto exacerban la crisis climática, no se reparte de manera homogénea entre los distintos estados. Y tampoco se reparte de manera homogénea los beneficios del modelo de industrialización que le dan origen a esta crisis. Es decir, la Corte señala que existe una concatenación o una suerte de relación entre la crisis y algunos efectos no deseados por la distribución no homogénea de los efectos de la crisis y los beneficios del modelo que le da sustento. La Corte señala que, y con mucha propiedad, hay mucho material científico utilizado por la Corte, que señala que existen espacios naturales que están siendo ampliamente afectados por fenómenos naturales, como decíamos, es acciones del hombre, pero también actos de la naturaleza, y que exacerban esta crisis medioambiental. Todos hemos sido testigos directos o indirectos a través de las noticias, ¿cierto? Las olas de calor, los eventos ciclónicos recurrentes y cada vez de mayor intensidad, el aumento en el nivel del mar, que está, por lo tanto, nuestros océanos también se están afectando, generando una eventual futura inhabitabilidad de ciertos sectores costeros y afectando también el calentamiento de los océanos a cierta flora y fauna oceánica. También otros espacios naturales que se están viendo afectados por producto de esta crisis es el derretimiento y retroceso de los glaciales. Es decir, señala la Corte, una afectación a ecosistemas completos producto de esta crisis que tiene estos tres elementos: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, y que se generan por acciones tanto de la naturaleza como del hombre. Dicho eso, la Corte señala y es muy exhaustiva en explicar cuáles son los derechos sobre los cuales Pero antes de eso, la Corte también habla que estos fenómenos, por supuesto que tienen un efecto, y esto es lo que vamos a ver más adelante, en los derechos y libertades de las personas. Pero, previo a eso, la Corte, una vez que establece todo el aspecto fáctico, los elementos fácticos que dan origen a esta crisis, aborda la reacción de la sociedad internacional frente a ella. Y aquí tampoco escatima la Corte en describir la gran cantidad de instrumentos jurídicos vinculantes a los que han llegado los estados para hacerle frente a esta situación.
Dentro de ellos, y como yo me imagino muchos de ustedes conocen, este esfuerzo internacional ha devenido, por ejemplo, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 92, el Convenio sobre la Protección de la Capa de Ozono del año 85, el año 97 el Protocolo de Kioto, el año 2092 el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el año 94 el Convenio para la lucha contra la desertificación, el año 2015 el Acuerdo de París, y también el Convenio Marco de Resiliencia Climática del año 23, que fue adoptada en el marco de la COP número 28. Y así muchos otros, los esfuerzos que los estados han dispuesto para arribar a obligaciones jurídicas vinculantes en los marcos que estos propios instrumentos jurídicos definen son bastantes a nivel universal. Y también existen a nivel regional. La Corte se hace cargo de ellos en esta opinión consultiva y también señala varios. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático, en el marco del Caribe, el Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino, de la región del Gran Caribe, etc. Es decir, la Corte explicita con bastante detalle los esfuerzos de la sociedad internacional a nivel universal y regional para hacerle frente a esta crisis climática. Y también que esta crisis climática no termina, no se agota con esos esfuerzos de instrumentos jurídicos, sino también a través de las acciones llevadas adelante por distintos órganos de derecho internacional en el ámbito universal, por ejemplo, y yo espero que si no la conocen, la vayan a conocer, la observación 36 sobre el derecho a la vida del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aborda parte de la crisis climática, también el Comité de los DESC, que hace una declaración sobre el cambio climático y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la observación 26, que también se refiere a esta crisis climática. También el Comité de los Derechos del Niño, de las personas con discapacidad, el Comité de la CIDAW y distintos otros comités específicos que fiscalizan el cumplimiento de tratados internacionales de Naciones Unidas, han hecho suya la preocupación del cambio climático y lo han abordado a través de distintos instrumentos, los que ellos tienen a su disposición. Ahora, sin perjuicio de que la Corte se basa entonces que esta crisis climática existe, producto de todo el análisis científico y fáctico que aborda, y que yo de verdad recomiendo que ustedes lean esta opinión consultiva, aborda luego todo el instrumental jurídico que la sociedad internacional entonces se ha dado para afrontar esta crisis climática. La Corte tampoco desconoce que esto requiere un vaso comunicante, ¿no?, entre lo que es la normativa internacional y las normas nacionales, a la luz del artículo 2 de la Convención, que como ustedes bien saben obliga a las adecuaciones de orden interno, ya sean judiciales, legales u otras, ¿no?, para dar cumplimiento a lo contenido en la Convención. Entonces, la Corte señala que existe normativa en torno a la protección del medio ambiente en muchos países del ámbito interamericano. El derecho a un ambiente sano o ecológicamente equilibrado. Esto dependerá de las nomenclaturas que cada estado le utiliza, ¿no?, para abordar este tema en sus constituciones. Y así tenemos que los estados como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, entre otros, abordan el derecho al medio ambiente sano o ecológicamente equilibrado en sus convenciones, en sus constituciones, y por lo tanto hacen de una u otra manera
suyo y comunicante aquellas obligaciones internacionales que se han adquirido en el ámbito internacional. Entonces, hasta aquí la Corte, como les decía, tiene un sustrato fáctico espléndidamente documentado a través de investigaciones de primer nivel. Tiene además bien establecido cuál ha sido la respuesta internacional frente a esto a través de estos tratados internacionales, es decir, la Corte asume que la existencia de esta crisis no es desconocida para la sociedad internacional y también que existe legislación nacional sobre la protección del medio ambiente en estados americanos. Ahora, luego, la Corte señala cuáles son los derechos comprometidos con el cambio climático y, por lo tanto, dar respuesta a las preguntas planteadas por Chile y Colombia, cuáles son las obligaciones en relación a los derechos contenidos en la Carta y que se despliegan a la luz de esta crisis climática que la Corte, por supuesto, da como existente. La Corte lo hace y no puede hacerlo de otra manera, por supuesto, partiendo de la obligación, como les señalaba, del artículo 2 de la Convención. Del artículo 1, la obligación general de respetar los derechos de la Convención, y el artículo 2 de las adecuaciones. Es decir, de ahí saca el sustrato, de ahí esa es la fuente normativa por la cual la Corte luego arriba al análisis de los derechos que están eventualmente siendo amenazados por el cambio climático y que requieren, por lo tanto, activar acciones estatales para hacer frente a la obligación del artículo 1 y 2 de la Convención Interamericana. Es interesante destacar que la Corte fija todas las obligaciones estatales a la luz del cambio climático en dos principios: el principio precautorio, es decir, la previsibilidad, y el principio de la diligencia reforzada, en el sentido que la obligación para los estados es de medio comportamiento. El Estado debe actuar y prevenir. El Estado debe desplegar todas las acciones que le permitan identificar riesgos específicos, dice la opinión consultiva. Es decir, identificar riesgos. Y aquí, por lo tanto, se une el principio precautorio, que es un principio que se anticipa, ¿no?, y que previene eventuales daños. ¿Cuáles? Bueno, los estados tienen que anticiparse entonces a las consecuencias de la crisis climática y evitar dentro de todos los medios que les sean posibles, las inundaciones o sus efectos, las sequías o sus efectos, las olas de calor y cuáles van a ser los efectos en la vida, salud, vida privada, etc. La Corte señala algo también interesante para ser considerado en los efectos de las obligaciones estatales en el marco de esta crisis climática. Y es que estos efectos del cambio climático serían de acuerdo a los avances de la ciencia previsibles. Y aquí sustenta cuál es la dimensión de la obligación a través del principio precautorio y el de prevención. Es decir, que la Corte señala que estos efectos son previsibles a la luz de los resultados científicos que existen hasta ahora. La previsión, por lo tanto, por parte de los estados es parte esencial de las obligaciones que tienen para proteger los distintos derechos que se pueden ver afectados por el cambio climático. Promover los derechos de la Convención, por lo tanto, es una labor que los estados, señala la Corte, tienen ya datos suficientes y por lo tanto pueden prever cuáles van a ser los efectos y cuáles van a ser efectivamente los actos de la naturaleza que van a dar ocasión a esta vulnerabilidad por parte de las personas.
Y es esta previsibilidad de los efectos dañosos respecto de determinados derechos lo que resulta especialmente acucioso en poblaciones vulnerables, señala la Corte. Adultos mayores, como decíamos, niños, mujeres, ciertos grupos indígenas. Ahora, la Corte, ¿cuáles son los derechos que la Corte, a la luz de el hecho científicamente afianzado de que existe para la Corte un cambio, una crisis climática, y que tienen los estados frente a esa crisis climática y las consecuencias dañosas en relación al artículo 1 y 2 de la Convención, cuáles son las obligaciones en relación a qué derechos y que tienen que actuar a través del principio precautorio, la Corte señala que básicamente los derechos, no me voy a poder referir a todos lamentablemente, pero está el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la propiedad. La vida, por supuesto, que la Corte hace suyo que la crisis climática genera enfermedades, malnutrición, contaminación atmosférica y todas ellas causadas por fenómenos meteorológicos, por ejemplo, olas de calor, inundaciones, sequías, incendios, enfermedades transmitidas por aguas contaminadas, y que todo esto forma parte de aquel despliegue que los estados deben abordar para garantizar, a la luz de la obligación del artículo 1 y 2 de la Convención, el derecho a la vida y a la salud. Lo mismo hace cuando analiza otros derechos involucrados, como es la vida privada y familiar, que lo une a los desplazamientos y a la migración. Aquí la Corte establece ciertas obligaciones de los estados bastante concretas, que yo creo que también van a dar lugar a algunas discusiones, porque no es solo señalar que existe un deber de protección frente a la vida privada y familiar, producto de los efectos dañosos de la crisis climática, como obligación derivada del artículo 1 y 2 de la Convención, sino que establece también algunos mecanismos efectivos, señala ella. La creación de registro, la implementación de protocolos de emergencia. Es decir, la Corte, de alguna manera, algunos podrán decir que les da pistas a los estados para saber cuáles son algunas de las medidas que podrían paliar los efectos dañinos sobre el derecho a la vida privada y familiar. Otros dirán que la Corte está extralimitando algunas de sus competencias por establecer con detalle, ¿no?, algunas de las medidas. Yo considero dentro del primer grupo, creo que estas orientaciones son siempre bienvenidas y los estados podrán asumirlas de acuerdo a sus propias realidades y necesidades. Otro derecho que la Corte también considera en peligro y por lo tanto susceptible de ser violado si es que los estados, a la luz de la obligación del artículo 1 y 2, no hacen frente al cambio, a la crisis climática, es el derecho a la propiedad y a la vivienda. A la propiedad en algunos sectores de poblaciones indígenas, también al uso y disfrute del derecho de propiedad cuando, producto de desertificación, se ve limitado el derecho a la propiedad y al uso natural que a ella se le podría dar. También, por ejemplo, al costo asociado a los riesgos. La Corte asume también, por ejemplo, el aumento de las primas de seguros y, por lo tanto, el aumento de las primas de seguros podría eventualmente afectar el derecho a propiedad que tenemos sobre nuestras casas cuando éstas se vean eventualmente dañadas producto de acciones que están dentro del marco de la crisis climática, como podría ser, por ejemplo, una inundación. Ahora, todo esto requiere financiamiento y la Corte, por supuesto, se suyo el llamado del artículo 31 de la Carta de la OEA sobre la cooperación interamericana para hacer frente en conjunto a estas obligaciones que son costosas, ¿no? Son costosas. Otro grupo de derechos que la Corte también ve afectado a la luz de los DESC es al agua y a la alimentación, ¿ya? La crisis climática es una crisis que genera inseguridad hídrica y alimentaria.
Todos conocemos situaciones de escasez de agua, ¿cierto? O, por ejemplo, plantaciones, para ser muy pedestre el ejemplo, que ya no resultan como antes, producto precisamente de condiciones geográficas, climáticas, atmosféricas distintas y que por lo tanto afectan a la seguridad climática. Voy a ir terminando un poco porque tenemos un tiempo para esto, entonces yo quiero que podamos tener algún tipo de conversación o que alguien nos pueda compartir apreciaciones sobre esta opinión consultiva. ¿Qué es interesante entonces? Y haciendo una especie de resumen, la Corte establece, yo insisto a los estudiantes y a las estudiantes presentes que lean la opinión consultiva, la Corte de manera bastante sólida arriba a la conclusión de que existe la crisis climática, hace un recorrido por las normas internacionales universales y regionales como resultado del esfuerzo de los estados por hacerle frente a esto, también cuáles son los derechos afectados de la Convención a raíz de la crisis climática. Cuando uno lee la parte final, la parte resolutiva de la opinión consultiva, uno se da cuenta que un tema que podría eventualmente causar cierta disparidad de criterios, resulta que hay varios puntos que para la Corte fueron adoptados por unanimidad. Y uno, y me parece que está dentro de aquello que uno puede solo saludar y felicitar a la Corte, es que por unanimidad la Corte sostiene que existe una crisis, una emergencia climática, que hay un aumento acelerado de la temperatura global y que esto afecta determinados derechos. También establece que por unanimidad, es decir, todos los jueces que participaron de esta opinión consultiva, existe una obligación de respecto de determinados derechos contenidos en la Carta, que son los que más arriba señalamos. Existe unanimidad con respecto de la obligación a la pregunta de Chile y Colombia, ¿cuáles son los derechos afectados, las obligaciones? Bueno, las obligaciones van a derivar de esos derechos que la Corte sostiene que están afectados por la crisis climática y lo hace por unanimidad. También por unanimidad establece la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Por unanimidad establece la obligación de cooperación, ¿no?, entre los estados para hacerle frente a esta crisis climática. Y también por unanimidad establece que en virtud del principio democrático se debe fortalecer el Estado democrático. Y derivado de eso, considero yo, también por unanimidad establece que estos derechos procedimentales deben ser respetados, garantizados, y por lo tanto allí también se extiende los efectos de las obligaciones de los estados, que fue la pregunta, ¿no?, de Chile y Colombia. El derecho a la información, a la producción de la información climática, a la divulgación de esta información. Por lo tanto, existe una obligación de, uno podría decir, democratización de la información relevante en materia de crisis climática. También, por unanimidad, los jueces sostienen que las obligaciones de los estados en el marco de la crisis climática también se extiende al derecho a la participación política en torno a los aspectos del cambio climático. Consultas, por ejemplo, garantizar las consultas de los pueblos indígenas y tribales cuando corresponda. Pero existen algunos temas que la Corte no asumió como unánime en esta opinión consultiva. Uno de ellos es el reconocimiento de la naturaleza, con la subjetividad jurídica de la naturaleza. Allí los votos se dispersaron y la Corte lo asumió 4 votos contra 3. Yo creo que esto es un elemento para discutir, ha estado presente ya hace bastante tiempo, hay mucha doctrina, yo he leído harta doctrina colombiana en torno a este tema, sobre el reconocimiento a la naturaleza. Y también
la misma votación, la misma suerte en la votación corrió la nomenclatura de jus cogens para estas obligaciones que tiene el Estado en relación a la crisis climática. Entonces, ¿qué es lo que yo podría, para ir terminando, profesor, doctor Ordóñez? Yo lo que podría sostener es que esta opinión Doctora, parece que se le fue el audio. Sí, y aparecí. Ah, se fue el audio, pero aparece la imagen. No, pero ¿me escucha? Sí, ya la escuchamos, ya la Estupendo, escuchamos. estupendo. Bueno, entonces para ir terminando, porque ya estamos en tiempo, profesor, discúlpeme No se preocupe. el retraso. ¿Qué es lo que uno podría decir de esta opinión consultiva? Primero, decir que es un instrumento, primero es la dificultad de la extensión de los efectos de una opinión consultiva. No es desconocida la discusión académica, teórica, en torno al efecto vinculante de las opiniones consultivas. ¿Ya? Yo creo que eso va a dar pie nuevamente, cada vez que sale una opinión consultiva, se reaviva esta discusión, pero uno no puede descartar de que existe un efecto de las opiniones consultivas, independiente que se sostenga que ellas no tienen efecto vinculante. Son de todos modos un elemento de interpretación. ¿Ya? Podemos sostener también que uno podría alegrarse de que una opinión consultiva con una naturaleza jurídica discutida, pero que uno puede alegrarse que exista una aseveración de autoridad, como es la Corte Interamericana, sostenga que la crisis climática existe, que los estados tienen obligaciones derivadas de ellas a la luz de la Carta de la Convención Interamericana de Naciones Unidas. ¿Cuáles van a ser, yo creo que los puntos álgidos de discusión respecto de ella, más allá de esta discusión sobre la naturaleza de la opinión consultiva? Es el tema de la personalidad jurídica de la naturaleza y de la categorización jurídica de jus cogens, de la protección de la naturaleza, pero más que de la protección de la naturaleza así como en seco, es de la no generación de daños irreversibles al clima y al ambiente. Eso es lo que la Corte identifica como jus cogens. Yo creo que esta es una opinión consultiva que dará que hablar en un momento de la sociedad internacional, del mundo, como les decía al principio, en el que yo sostengo que estamos a puertas de una crisis de sobrevivencia parecida a la crisis que vivimos para la Segunda Guerra Mundial y que dio origen a esa organización de Naciones Unidas que yo considero exitosa para los objetivos que se planteó, pero que ya no es efectiva para los desafíos futuros y tampoco para los desafíos que se planteó en su origen, ¿no? La guerra en Ucrania nos pone también frente a una derrota del sistema, ¿no? Entonces estamos un poco, uno en Chile diría, estamos un poco en pampa, estamos como así desolados un poco porque hay una crisis en la sociedad internacional producto de socavarse cimientos que creíamos superados, como es la prohibición del uso de la fuerza, y estamos además frente a una crisis futura para la cual no tenemos instancias internacionales efectivas, creo yo, y no quedamos más que en la esperanza, quedo yo, de que las legislaciones nacionales sean efectivas en esta protección y recojan los aspectos a recoger de instrumentos, aun cuando no sean vinculantes, como los de esta opinión consultiva. Doctor, no me quiero extender más porque yo sé que estamos en tiempo.
No, hombre, al contrario, doctora, muchas gracias por esta interesante disertación, estas reflexiones interesantes que nos hace acerca de este documento, esta opinión consultiva 32/2025. Yo personalmente no conocía el contenido de este documento, ese contenido, ese análisis que se hace por parte de la Corte, que usted nos comenta, sobre la problemática del cambio climático, ¿no? Muy interesante. Y me da la impresión de que es cuando los órganos jurisdiccionales hacen análisis utilizando desde luego el conocimiento que se tiene sobre otras áreas, ¿no? En este caso ambiental, áreas de biología, a lo mejor, no sé, otras áreas del conocimiento, ¿no? Sí, profesor, disculpa que lo interrumpa, pero es No, bien no es problema. impactante. Por eso yo insto a estudiantes que estén presentes que la lean. Es muy sólida la Corte y muy seria cuando en el fondo analiza el por qué arriba a la conclusión, por unanimidad, de que hay una crisis climática. Es muy interesante. Uno puede no estar de acuerdo en todo lo que dice la opinión consultiva, pero en esa parte es muy sólida, muy sólida. Me imagino, doctora. Sí, de hecho estaba precisamente pensando en que seguramente les voy a pedir a mis alumnos por ahí que hagan una lectura de esta opinión consultiva, que es muy interesante, y también de paso para refrescar un poco la importancia que tiene el clima, ¿no? El medio ambiente, por supuesto, porque de pronto pensamos que los problemas de medio ambiente, pues a lo mejor a mí no me van a llegar, o acá no llegan, pero ese es equivocado, porque la verdad es que los problemas de medio ambiente nos impactan en todo y sobre todo en los derechos, ¿no? Como usted lo mencionaba, doctora. Sí, muy Sí. interesante la disertación, estimada doctora. No sé si alguien de los que están conectados quiera hacer uso de la palabra. Adelante, adelante. Buena tarde a todas y todos. Quiero agradecer a la Buenas doctora Angélica Benavides las importantes reflexiones que nos ha compartido con respecto a los alcances de la opinión consultiva 32/2025. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Nos podría comentar su opinión con respecto a los efectos vinculantes de la incorporación de los saberes locales en la región para el cuidado del medio ambiente? Como por ejemplo, dejar de utilizar agrotóxicos en la siembra y hacer uso de un cultivo tradicional. Hay mucha tela de dónde cortar sobre este tema. Le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias, Ivonne. A ver, yo no soy una experta en esos temas, en los temas, digamos, de utilización de determinados instrumentos para los cultivos. Pero sí, lo que uno sabe es que existen ciertos insumos, ¿no?, para la agricultura que eventualmente podrían caer dentro de estos potenciales daños a el medio ambiente. Y cuando estos daños pueden llegar a ser irreparables en relación a determinados derechos, como podría ser la salud, por ejemplo, los estados tendrían que entender, producto de la incorporación en sus ámbitos nacionales de elementos interpretativos de esta opinión consultiva, que deberían establecerse, ya sea instrumentos legales o políticas públicas para la eliminación de ese tipo de insumos agropecuarios. Ahora, eso es la discusión, porque precisamente de ahí ahora vamos a tener la discusión de esta opinión en relación a esta opinión consultiva. ¿Qué es lo que a los estados les llega como obligación vinculante para hacerse cargo a la luz de esta opinión consultiva? Yo creo que hay mucho que conversar al respecto, Ivonne, mucho. Yo creo que los estados tienen un margen para apreciar cuáles son las mejores medidas, siempre y cuando aquella medida que adopten vaya en directa protección del derecho que eventualmente está en riesgo de ser vulnerado. Yo creo que es una discusión que se abre con esta opinión consultiva. Muchas gracias. De nada, pues, Ivonne, muchas gracias a usted. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿Algún comentario? Profesor, y si no hay más, de todos modos, yo los quiero dejar invitados a que podamos hacer
en nuestros propios cursos de pregrado alguna actividad en conjunto sobre esta opinión consultiva. Sí, sí, claro que sí, doctora, sería interesante realizar alguna actividad de este tipo. Entiendo que hay algunos alumnos de Derecho Internacional conectados en este momento y seguramente para ellos es un tema muy nutritivo, muy importante para su formación. Yo, como la doctora, me adhiero a la opinión de la doctora, al comentario de la doctora, que consulten la opinión consultiva 32/2025 para un complemento en la formación jurídica. Es muy importante conocer frecuentemente las opiniones de las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Bien, pues si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario, estimada doctora, con el gusto de conocerla aquí por la pantalla, por la computadora, sabe que acá se le aprecia y cuando ande acá por México avísenos para recibirla, por supuesto, estimada doctora. Le Ya pues, agradecemos mucho. No, muchas gracias a usted, muchas gracias al cuerpo de profesores que forman parte de la red de investigación y que también dan vida a la revista. También invito a los estudiantes a leer la revista. También los invito a leer la revista. Así que muchísimas gracias, pues, doctor Ordóñez, y a todos los y las estudiantes que estuvieron con nosotros. Al contrario, doctora, muchas gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Ivonne.